En este tercer vídeo vamos a considerar el consumo en tráfico de información digital. Es difícil hacer estimaciones del consumo de energía en el tráfico de Internet, entre otros factores porque depende del canal de transmisión. Este puede ser atmósfera libre o cable o fibra óptica, etc. También depende el consumo de la distancia entre emisor y receptor. En principio, cuanto más alejados estén uno de otros, mayor será el consumo energético. Otro factor determinante es el caudal de datos, es decir, la velocidad de transmisión. Y en el caso de un mensaje transmitido depende además de la codificación utilizada. Obviamente, cuantos más bits se utilicen para enviar cada uno de los símbolos transmitidos, más consumo energético habrá. Y también influye el tipo de modulación. Aslan y colaboradores hicieron estimaciones de la evolución del consumo de energía por bit transmitido y obtuvieron una representación como la que se muestra en la figura, donde en el eje Y se muestra la energía expresada en julios por cada bit transmitido y en el eje X los años sucesivos. Según estas estimaciones, el consumo por bit se reduce a la mitad aproximadamente cada 2 años. Recuérdese que en el procesamiento la reducción a la mitad del consumo energético se reducía más lentamente, concretamente cada 2,6 años. Según los resultados anteriores, la energía media de transmisión de un bit en el 2020 a través de Internet ha sido del orden de 2,77 por 10 elevado al menos 6 julios por bit, lo que supone que es del orden de 10 elevado a 11 veces mayor que la del procesamiento de un bit, teniendo en cuenta las estimaciones de Smirnov, o de 6 órdenes de magnitud mayor si se tienen en cuenta la eficiencia energética de los supercomputadores obtenidas por nosotros, que era del orden de 10 elevado a menos 12 julios por bit. Además de la energía consumida para cada bit, tenemos que tener en cuenta la capacidad de datos transmitidos. Disponemos de información sobre la capacidad de datos transmitidos del año 2021, de forma tal que en cada minuto en Netflix hay 28.000 suscriptores viendo contenidos. En Instagram se comparten 695.000 fotos o vídeos. En LinkedIn se realizan del orden de 9.000 conexiones. Por otra parte, se transmiten del orden de 69 millones de WhatsApp y mensajes. Insisto en que esto es cada minuto. En TikTok se hacen 5.000 descargas. Se realizan 2 millones de visualizaciones de Twitch. Transacciones a través de e-comercio se realizan 1,6 millones de euros de compras en línea. En Tinder, 2 millones de tweets. Se envían del orden de 197 millones de emails y se suben del orden de 500 horas de vídeo en YouTube. Por otra parte, en cada minuto las principales plataformas presentan la siguiente evolución de tráfico. En primer lugar tenemos los millones de consultas de usuarios de Google y comparamos los años 2013 con el 2022. Pasa de 2 a 5,9 millones. En cuanto a horas de descargas de YouTube, se pasa de 48 horas en el año 2013 a 500 en el 2022. Se comparten en Instagram del orden de 3,6 millones de fotos en el 2013 y se pasa a 66 en el 2022. Twitch se pasa de 100.000 en el 2013 a 347.000 en el 2022. El contenido compartido en Facebook pasa de 0,68 millones en el 2013 a 1,7 millones en el 2020. Y por último, se emiten del orden de 204 millones de mails por minuto en el 2013 a 231 millones en el 2022. Los orígenes principales de este tráfico se encuentran, en primer lugar, en streaming de vídeo, que se representa por esta franja de color marrón, y suponen el 60,6% de todo el tráfico de Internet. Páginas web representa el 13,1%, a continuación van los videojuegos, que es el 8,1%, las redes sociales el 6,1%, el intercambio de archivos el 4,2%, e-comercio el 2,6%, seguridad y VPN se realiza un 1,6% del total, en mensajería tenemos el 1,6%, acceso a la nube el 1,4% y por último audio streaming el 0,4% del consumo.
Esto se refiere a los orígenes principales de tráfico globalmente a nivel mundial. En la referencia que indicamos al final de la página se muestra una gráfica del tráfico en gigabytes por día que se ha transmitido a lo largo de los años, que como se ve crece de una forma próxima a la exponencial. En esta gráfica tenemos, por un lado, en la línea roja, la evolución del tráfico IP en exabytes por mes, mientras que en la línea gris se tiene la evolución del rendimiento computacional. Como se puede apreciar, el rendimiento computacional crece más rápidamente que el tráfico IP. A continuación voy a mostrar un ejemplo y ejercicio interesante para poner de manifiesto con casos concretos cuestiones relativas al tráfico por Internet. El primer ejemplo que voy a considerar es referente a la transmisión de correo electrónico en la Universidad de Granada. En esta universidad se establece por la Secretaría General que todos los correos electrónicos deben concluir con un mensaje como el mostrado en la figura. Es un mensaje en el que se indica que el contenido es información confidencial, etcétera, etcétera. Y el mensaje se transmite tanto en castellano como en inglés. Estos mensajes totalizan 1.285 caracteres sin tener en cuenta los caracteres que implican los 5 enlaces que contiene. En total, en el curso 2021-2022, en la Universidad de Granada se transmitieron 6.819.020 mensajes desde las estafetas centrales o departamentos. También se recibieron del orden de 4 millones de mensajes provenientes de Internet y entregados en buzones de la Universidad de Granada y 22 millones de mensajes provenientes de Internet e entregados en buzones de alumnos de la universidad. En esta tabla hemos resumido y hecho unos cálculos sobre los datos anteriores. La primera columna de datos se refiere a mensajes enviados y la segunda a mensajes recibidos. En la primera fila incluimos los números de caracteres por cada email, en la segunda hacemos una estimación de que por cada carácter se van a utilizar 16 bits, luego en la tercera fila incluimos los mensajes anuales, haciendo una simple multiplicación obtenemos el número de bits anuales transmitidos. En la siguiente fila mostramos la energía consumida por bit transmitido según datos del 2022. La energía total, multiplicando sencillamente el número de bits anuales transmitidos por la energía por bit, tenemos en julios la energía total. En la siguiente fila lo pasamos a kilovatios hora. Teniendo en cuenta el mix eléctrico, que nos proporciona la cantidad de CO2 transmitida en kilogramos por kilovatio hora, obtenemos que la huella de carbono generada por las colas de mails al año totaliza casi media tonelada de CO2. Otro ejemplo a considerar es la energía producida cuando mandamos emoticones, emojis o pegatinas en WhatsApp. En general, un emoji ocupa 4 bytes, una pegatina del orden de 50 kbytes, aunque puede llegar hasta 100 kbytes, lo que supone del orden de 0,120 gramos de CO2. Por otra parte, consideramos que se transmiten del orden de 20.000 millones de WhatsApp diarios. Si en uno de cada 10 WhatsApp se incluye una pegatina, tenemos que se generan del orden de 87.000 toneladas de CO2 al año. Recordar que la tonelada son 1.000 kilos. Puede observarse que una acción tan sencilla y tan fácil como es incluir un emoji, un emótico o una pegatina en un WhatsApp implica la generación de CO2 y teniendo en cuenta la gran cantidad de ellos que se transmiten anualmente supone una cantidad muy considerable de contaminación ambiental. Consciente del grave problema que supone que la mayoría de las personas desconozcan este problema, en el año 2020 publiqué un artículo de opinión en el periódico Ideal de Granada poniendo de manifiesto esta situación. Muchas gracias por su atención.